Hola amigas y amigos, bienvenidos a Tiempos de Democracia, un programa que va a ser una ventana para analizar los desafíos, oportunidades y amenazas de la democracia en el mundo. Y precisamente para iniciar este tipo de debates y de discusiones, hoy vamos a tener dos temas absolutamente interesantes, absolutamente actuales, como lo son el tema de la democratización del mundo islámico a partir de todos los procesos llamados primaveras árabes. Y posteriormente, en la segunda media hora del programa, analizaremos el surgimiento de una de las más importantes amenazas que está sufriendo hoy la democracia mexicana, como es la ruptura del monopolio legítimo de la violencia a partir del surgimiento del fenómeno de las autodefensas. Lo compararemos con un proceso que vivió la hermana República de Colombia, con las Autodefensas Unidas de Colombia, y haremos un análisis profundo, a fondo, de este fenómeno que recién estamos empezando a ver en México, pero que por muchos años causó estragos en la hermana República de Colombia. Bills passed only at the very last minute before they were due to expire. Ya nadie va para allá, no pueden cruzar ya para allá, no te dejen cruzar. Bueno, y conmigo precisamente para analizar esta primera parte que hablamos anteriormente sobre el desafío que se está viviendo en el mundo islámico a partir de todo este proceso llamado de las primaveras árabes, iniciado precisamente hace 4 años. Tengo a Wilfredo Amer Ruiz, de la Asociación Norteamericana o Islámica de Norteamérica, para precisamente hablar de este tema. Perdóname si dije el título mal, es la asociación AMANA, American Muslim Association of North America. Wilfredo, tú eres un representante precisamente de una organización que se ha dedicado a ayudar a entender al Islam y al proceso político del Islam, no solamente en el mundo islámico, sino en el mundo occidental. Por ejemplo, nos ha ayudado mucho en estos temas en la prensa hispana. Y precisamente para hablar de esto te invité hoy porque creo que el fenómeno de las primaveras árabes es uno de los fenómenos menos entendidos en el mundo, precisamente porque lo estamos entendiendo a partir de los lentes occidentales. Vamos a hablar de este proceso iniciado hace 4 años en Túnez. Claro, y lo que sucede, Vilma, precisamente es que yo creo que el primer error cuando analizamos o pretendemos comprender cuál es el movimiento de la primavera árabe, lo que significa para los distintos pueblos del Medio Oriente, norte de África y algunos otros pueblos islámicos que no están ahí también, que también han sido tocados por la influencia de la primavera árabe, es tratar de generalizar. Cada pueblo en el Medio Oriente tiene su historia, una historia que quizás lo que tienen en común es que todos han sido en algún momento dado en la historia colonias de Occidente, ¿verdad? Pero más allá de eso, va a variar la influencia de Occidente en cada uno de esos países. Va a variar el concepto de sistemas políticos que entiende la gente le sirven a su sociedad y a su comunidad. Va a variar el grado de influencia del Islam como religión en la política en cada uno de estos países. Y así vemos como algunos países sí hay más o menos influencia del Islam en los procesos políticos y algunos están totalmente inmersos y de lleno con una influencia directa de los clérigos. Pero hay una lectura, porque yo creo que todos en el mundo, bueno, todos los que creemos en la democracia, sentimos una gran emoción y una mezcla de gran expectativa también cuando se inició este proceso en Túnez, que creo, por cierto, que es una de las luces en el proceso que se está viviendo en las primaveras árabes. Algunos dicen que estamos en una etapa más bien de invierno en esas primaveras. Quisiera que analizáramos precisamente primero por qué se inicia, porque una de las cosas que veo que está ocurriendo es que con este proceso donde las masas, son las masas, que cansadas de los malos gobiernos, de gobiernos muchos de ellos dictatoriales, autocracias protegidas por Occidente, muchas de ellas, y por otra parte donde las masas están necesitadas, con mucha población joven que está excluida, porque el desempleo en el mundo islámico, sobre todo en estos países donde se dio el proceso,
llegaba a rayar el 50% o más. Claro. O sea, ¿qué ha pasado Yo allí? creo que el mayor descubrimiento del proceso de las primaveras árabes, y que es un proceso esperanzador para el resto del mundo, es el apoderamiento de las masas como que pueden ser elementos de cambio, no necesariamente teniendo las herramientas electorales en su lugar, ¿verdad? Los pueblos han sido testigos de que si se lanzan masivamente a las calles, no hay fuerza que los pueda reprimir, no hay régimen, aunque sea un régimen generacional, que pueda sostener a un pueblo en la calle. Bueno, yo ¿verdad? creo, pero de todas maneras, tú sabes, ayer, por cierto, cumplíamos, bueno, anteayer, fue realmente el viernes, cumplíamos años de la caída de Mubarak, que fue uno de los procesos más interesantes de ver esta revolución emocionante, absolutamente conmovedora que se vivió en Egipto, y donde ciertamente sí se reprimió a la población, hubo 800 muertos y creo que por eso se castiga precisamente por crimen de guerra a Mubarak, pero sin embargo estamos viendo lo que ha venido ocurriendo, donde todo ese proceso de democratización ha terminado convirtiéndose de nuevo en un proceso tutelado por el factor militar. Yo quería porque el tema que preocupa es si tenemos las instituciones para canalizar esta demanda democrática en el mundo Y islámico. por eso sería magnífico entonces contrastar qué ha pasado en Túnez y qué está pasando en Egipto. Iniciamos con Túnez. ¿Por qué en Túnez tal parece que el experimento democrático está funcionando? Pues yo creo que uno de los elementos principales es que el dictador salió no solo físicamente del país, sino que su círculo dejó de ser un Desmantelaron el círculo de poder. Desmantelaron el círculo de poder. Y aparte de la no presencia física de Ben Ali, que ya no está en Túnez desde que decidió irse y no repostularse. Se fue a Arabia Saudita, ¿no? Está en Arabia Saudita. Eso precisamente da un espacio a la democracia, que se empiecen a hacer las instituciones que son carentes, Vilma. También mucho tiene que ver la influencia y apoyo de Occidente a la nueva ola de generaciones políticas, sean de un bando o de otro, ¿verdad? Pero hay un reconocimiento de parte de Occidente a los participantes políticos en los nuevos procesos, no tan solo a un bando, y esa es, yo creo, que una de las diferencias y lo que ha garantizado y diferencia a Túnez, el proceso tunecino, del resto de los procesos, ¿verdad? Y quería decir que, agregando a esto que tú estás diciendo, uno de los temas más interesantes es ver lo que está pasando en Túnez, precisamente porque uno de los grandes éxitos, pasaron una constitución, y quiero que comparemos con el caso de la recién aprobada constitución de Egipto, porque esta es una constitución democrática, y yo creo que lamentablemente en el mundo occidental valoramos estos procesos con los lentes equivocados, porque por el hecho de que haya islamistas o grupos organizados en el Islam político, no quiere decir que no se vaya a dar un proceso democrático. Ni que se respeten las minorías tampoco. No, y quería leer esto porque el texto constitucional de la recién aprobada Constitución de Túnez, que fue un proceso que costó, que hasta se detuvo por 5 meses, o sea, donde hubo necesidad de lograr acuerdos, consensos, de construir cuidadosamente un consenso. Hubo avances y retrocesos. Finalmente tenemos una constitución que reza lo siguiente: Túnez es un estado libre, independiente y soberano. El Islam es su religión, el árabe es su idioma y la república su régimen. Hablamos de un estado de carácter civil, basado en la ciudadanía, la voluntad del pueblo y la primacía de la ley. Claro. Estos son valores que Occidente comprende perfectamente. Claro, pero muchos en Occidente se escandalizan por el hecho de que se reconozca la identidad del país, ¿verdad? Que se diga Túnez es un país islámico. Pues si más del 95% de la población son musulmanes, pues no afecta a un proceso democrático diseñado para ese país, por ese país, el que se reconozca esta es nuestra identidad, nuestra lengua es el árabe, nuestra religión es el islam, ¿verdad? Siempre, y cuando también la misma Constitución protege a las minorías religiosas, sí reconoce que la religión del Estado es un país islámico, así como también otros países. Lo que pasa es que lo que se le hace difícil a Occidente entender, Vilma, es que especialmente en el Medio Oriente, no se puede divorciar la religión de la identidad política del Estado. De hecho, una de las aspiraciones del Estado de Israel, que ya es un Estado reconocido en la comunidad internacional por los organismos oficiales internacionales, ¿verdad?, es
que aún aspira a que sea reconocido ya no como Israel, sino como el Estado judío de Israel. Porque es que a nosotros se nos hace muy difícil entender algo que es muy común en los países de Medio Oriente, y es el no divorciar esa identidad religiosa de quienes son ellos aún políticamente, ¿verdad? Pero Como claro, institución. bueno, no, primero yo creo, aquí, lo que pasa es que Occidente ha diferenciado religión de política, Claro. y son, digamos, países seculares desde el Claro. punto de vista político, cosa que no ocurre en el Medio Oriente y en el norte de África. Quería, porque es que en el momento que tú hablabas yo pensaba, porque se dio básicamente contra las dictaduras opresivas apoyadas por el mundo occidental. Obviamente se da en Túnez, se da en Egipto, se da en Libia, Sí. con consecuencias, por cierto, desastrosas al Claro, final, porque claro. ya sabemos que prácticamente es un estado en disolución. ¿No? Pero no se da en Arabia Saudita, pero no se da en Bahrein, pero no se da en Qatar, Claro. que son monarquías. Por favor, vamos a diferenciar Bueno, eso. ¿Qué pasó allí? Claro, pues mira, Vilma, mucho tiene que ver que parte de la ola o el espacio que se le da a esta ola de movimientos democráticos en la primavera árabe cuenta mucho con el apoyo y visión occidental y proyección occidental de lo que está pasando en cada país. Muchos de estos países que mencionaste, donde sí hay monarquías en las que ha habido protesta, vemos que la proyección internacional se ha opacado. ¿Por qué? Porque son países que, a pesar de sus monarquías, a pesar de su falta de democracia, son simpáticos para muchos de nuestro país y Te de voy nuestros a tener que aliados interrumpir porque occidentales. vamos a ir a un corte, pero este tema lo vamos a continuar porque además quiero analizar la presencia de las dos potencias regionales enfrentadas en este momento en el Claro. mundo islámico, como son Irán y Arabia Saudita. Claro. Bienvenidos de nuevo a Tiempos de Democracia. Estamos con, ahora sí lo voy a decir bien, con Wilfredo Amer Luis de la Asociación Musulmana de Norteamérica, AMANA, American Muslim Association of North America. Vamos a continuar con el tema que estábamos hablando de por qué la primavera árabe no prendió en las monarquías Claro. del Medio Oriente. ¿Qué pasó allí? Yo creo que hay dos respuestas. La respuesta corta es que sacaron su chequera, Vilma, como discutíamos fuera del Sí, aire. sí. ¿Cómo sacaron su chequera? Pues O sea, pero aprendieron de lo que estaba claro, ocurriendo. vieron que hubo movimientos, ¿verdad? Populares masivos en muchos de estos países, pero las monarquías mayormente apoderadas con los petrodólares pudieron aplacar la insatisfacción popular, repartiendo dinero a la población, aumentando salarios a la población, aumentando la inversión en infraestructura en esos países, haciendo unos amagues de democracia donde hay por lo menos un discurso de ser más inclusivos en el gobierno. Hay países donde inclusive la democracia, la monarquía ni le molestaba al pueblo. Te voy a dar el ejemplo de Marruecos. Marruecos parece ser un país muy contento con su monarquía, muy contentos con su rey. Por eso te preguntaba también fuera de cámara si no tendrían un orden más legítimo, porque las dictaduras no son órdenes legítimos. En el caso de las monarquías, por lo menos además que son monarquías benefactoras, Sí, que claro. distribuyen bienestar entre su gente, ¿no? Son países ricos, ¿verdad? Son Que países Estados- muy ricos, muy exactamente. Y eso, ahora, hay monarquías que son más inestables porque están gobernando un grupo o a su pueblo no comparte, por ejemplo, la religión del monarca. Es el caso de Bahrein, por ejemplo. Bahrein es un país donde precisamente es muy importante para los Estados La Unidos porque monarquía está... es sunita, pero la población es chiita, ¿no? Exactamente, Vilma. Que de eso Y- vamos a hablar también. ¿Y por me qué parece muy importante. por qué Bahrein es algo que en Occidente, especialmente en Estados Unidos, no se quiere traer a la discusión? Porque ahí está la quinta flota estadounidense, que es la proyección de poder militar de Estados Unidos en el Medio Oriente, es la quinta flota de la Marina estadounidense. Pero que está en precisamente Bahrein. hablando de esto, tú decías que, bueno, estas monarquías distribuyeron dinero, pero también me he encontrado con analistas que indican, y quiero que sepas que yo no soy experta, pero me apasionan estos temas, que también mucha de la población descontenta en estas monarquías también son extranjeros y pueden correr el riesgo de ser deportados si se levantan. ¿o Claro, no? y Eso lo que también pasa puede en muchas pasar, de estas ¿no? monarquías, por ejemplo, en Arabia Saudita, si tú no eres saudí, no vas a tener participación política, no,
De hecho, aún hay escuelas... Pero el descontento de los trabajadores era... Existe. Yo creo que de todas maneras han hecho algún tipo de acomodo a ese Se nivel. hace, pero también estos trabajadores inmigrantes no es como el inmigrante que tiene unos derechos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Que hay, muchos de ellos tienen participación política en algún grado, allá no pasa eso, ¿verdad? Su influencia es mínima y como bien mencionaste, son fácilmente sustituibles también, así que Así ellos es. no pueden, como decimos, envalentonarse, sacar mucho pecho con hacer reclamos porque simplemente los sustituyen con estas masas de inmigrantes que quieren entrar de Indonesia, de Malasia, de Pakistán, de la India, a hacer trabajo muy Que no barato. hace ¿verdad? la población que está, Que no digamos, lo que quiera hacer. consentida por el estado de bienestar monárquico Y que ellos tienen, ¿no? y que se pagan a Así veces, es. y que aún siendo inmigrantes preparados, un ingeniero eléctrico de la India gana quizás una cuarta parte que un ingeniero eléctrico de Canadá que trabaja en Arabia Saudita haciendo el mismo trabajo. ¿verdad? No quería que dejáramos pasar el tema de lo que ha pasado con Egipto, porque es como una gran decepción. La hermandad musulmana estuvo 80 años esperando el momento, Sí. haciendo un trabajo a nivel de la población, que por eso muchos decían, se van a aprovechar los islamistas. Bueno, pero si estaban ahí, por Dios, haciendo su trabajo que no hacía el Claro, Estado. claro. Cuando se produce el levantamiento, se produce la revolución popular que derroca a Mubarak, que lo desaloja del poder, se produce un punto de efervescencia y obviamente los más organizados políticamente Claro. eran la hermandad musulmana. Y siguen siéndolo, luego, Sí, obviamente. pero ahora los ilegalizan, además acusándolos de un terrorismo que tengo entendido que no son los responsables. No, claro que no. Y lo que sucede, Vilma, es que lo que estamos viendo es que dio Egipto unos 5 pasos hacia adelante acercándose a procesos democráticos y ahora se ha alejado 3 o 4 para atrás, ¿verdad? Así es. Pero no No. fueron acusados y quería precisamente el gobierno de Morsi, Ujú. cuando es el primer gobierno democráticamente electo y lo derrocan. Sí. Hacen una constitución, pero a diferencia de esta constitución de Túnez, que fue una constitución consensuada, con mucho apoyo, construida cuidadosamente, con todas las partes involucradas, tanto islamistas como seculares, que Sí. también existen en Túnez. Sí. Aquí hubo sectarismo, se le acusa al gobierno de Morsi de haber hecho y además, porque eso? aquí tú sabes que en Túnez no se impone la ley De la Sharia. de la Sharia. Y tampoco se iba a hacer en Egipto. Lo que sucede es que no se trabajó bien y el error principal de Morsi fue la no integración de las minorías en el nuevo gobierno. Exacto. No había balance en ese quizás por sentido. una desconfianza histórica que había con las minorías, ¿verdad? Pero era necesaria. Y yo creo que quizás en un segundo plano, pero igualmente importante, otro error del gobierno de Morsi fue ser sobreambicioso en cuanto a qué vamos a controlar del gobierno. Como inicialmente se presentó la hermandad musulmana al pueblo egipcio, fue que estamos con nuestros candidatos al Parlamento, no aspiramos a la presidencia. Yo creo que eso hubiera sido la garantía de que la hermandad musulmana hubiese Pero permanecido en entonces el tú poder. estás reconociendo que hubo un error Definitivamente. políticamente, el sectarismo Claro. y el hecho de excluir a los factores seculares que también ayudaron en el proceso de la revolución y fueron fundamentales, de hecho, en el proceso revolucionario. El proceso democrático con la hermandad musulmana fue boicoteado con Occidente. Occidente no fue tan generoso, empezó a aguantar las líneas de crédito de miles de millones de dólares que eran necesarias para correr la economía egipcia. Pero y tú eso, no crees que lejos estaba tan cerrado el gobierno de Morsi que lleva a esta nueva ola revolucionaria para derrocarlo, porque hubo una movilización intensa popular también, obviamente de los seculares del país para derrocarlo, o por lo menos de los que no quieren el Islam político y la Sharia, como tú dices, impuesta sobre la población. Sí. ¿Y tú no crees que ese proceso pudo contenerse o no? ¿O era inevitable que los militares actuaran para convertir de nuevo a Egipto en un proceso tutelado militarmente? Es que el problema egipcio es mucho más elemental que lo que a veces nosotros, tú y yo, nos inclinamos a tratar de analizar. Cuando viene el gobierno de Morsi, ya al cabo de 6 meses la gente quiere un cambio. ¿Y cuál es el cambio que espera el pueblo? Que empiecen a llenarse sus alacenas de comida, que empiecen a estar empleados y que empiecen a tener dinero. ¿Tú crees que Estados Unidos estaba conteniendo la ayuda? O sea, que hubo un cálculo político. No tan solo Estados Unidos, era
toda la comunidad, las líneas de crédito de los bancos internacionales no se estaban liberando. Vilma, antes del último proceso del levantamiento que trajo los militares al poder, en este golpe de Estado que se le hizo a Morsi, había un apagón de energía eléctrica al menos varios diariamente. A los 2 o 3 días de los militares llegarse al poder se acabaron los apagones eléctricos. O sea que dentro de la institución había un boicot, habían piedras en el camino internas que no dejaban que el gobierno, su nuevo gobierno, se tradujera en algún cambio práctico para la sociedad. Y ahora, como la gente legitima y mucho del pueblo simpatiza, porque en realidad fue un golpe de Estado y no se puede quitar que hay un... Que Estados Unidos no lo haya querido calificar, y me parece, bueno, pero entonces ¿dónde están los estándares? Fue un golpe de Estado, abiertamente. Y entonces Morsi también ganó por apenas un poco más de un 50%, que es la mitad de la población simpatiza con él y la otra mitad no. Pero era un país polarizado, ahora no es peor, porque ahora a la hermandad musulmana la tienen ilegalizada. Claro. La obligan a la clandestinidad, hay movilizaciones muy fuertes. Y abre el espacio para los extremistas. Exactamente, yo creo que lo que están haciendo es radicalizar un proceso. Esto no va a terminar con el hecho de que ahora pasaron, es la tercera constitución que pasa. Y aprobada por un 98%, que ese alto por ciento deslegitima precisamente. No, pero escúchame, a mí lo que me llama la atención es que es un 98% sin observadores internacionales que puedan acreditar que sucedió realmente, ¿no? Pero lo que llama la atención es también como todo Occidente está al margen de la crítica abierta a lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque después de todo, y lo que en realidad está sucediendo en el caso egipcio es que Estados Unidos, Occidente, Europa, Israel, los aliados de Occidente, lo que quieren en la región es estabilidad. Ya la democracia pasa a un segundo plano, los derechos de las masas pasan a un segundo plano. En la medida que haya un aparato político en el poder que le ofrezca estabilidad, eso es la prioridad número 1. Pero yo creo que los grandes perdedores en este proceso primavera inviernizado, de las primaveras árabes, ha sido precisamente Israel, por un lado, porque Israel apoyaba a los gobiernos que le daban estabilidad a la región. Claro. Y evidentemente Mubarak, por ejemplo, el caso pueblo. Y Estados Unidos también. La imagen de Estados Unidos está muy corroída entre las masas. La población es fundamentalmente ahorita antiestadounidense, por lo que han sido, yo sí creo que se han cometido errores en la política exterior de Estados Unidos en apoyar estas dictaduras, precisamente porque el valor de la democracia que se apoya internamente no es el valor que ellos proyectan en su política exterior, sino el valor de la estabilidad y la seguridad, ¿no? Por eso es que cuando hay transiciones les es difícil a Estados Unidos aliarse con las nuevas fuerzas políticas emergentes, porque ya históricamente fueron ignoradas por la política exterior estadounidense. Te voy a decir algo que no quisiera decir. Nos quedan 30 segundos y resúmeme para ti cuáles son las luces y sombras más importantes hoy del proceso de las primaveras árabes. Yo creo que es un proceso largo. Nosotros en Occidente esperamos que fueran unos procesos rápidos, quizás tan fácil evolución como ha sido el caso de Túnez, pero lo que estamos viendo en el terreno es que son procesos muy accidentados, procesos que se van a tardar mucho tiempo, quizás hasta generacionalmente. Estamos viendo un caso sirio con una guerra civil cruenta, no tratamos ese tema, que en el futuro lo trataremos, pero el proceso de advenirse a nuevos democracias. Egipto es un país milenario, Vilma, con una historia de miles y miles de años, donde nunca han electo a ningún presidente. Hubo uno. Bueno, por un año. Pero lo tumbaron. Bueno, amigas y amigos, y con este programa súper interesante, ya sabemos que vamos a tener de nuevo a Wilfredo Adame Ruiz para hablar precisamente de Siria, Irak, otros temas terribles, la guerra, la crisis humanitaria gigantesca que se está viviendo en Siria hoy y lo que está pasando en Irak. Gracias por estar con nosotros y quédense para nuestra próxima media hora donde analizaremos el tema de la autodefensa en México. Gracias.